Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer la falda de este conjunto, que como podéis imaginar es el primero de dos vídeos. En 15 días os enseñaré a hacer el corsé. La falda se hace sobre el patrón de falda básica y veréis que dentro de la complicación de trabajar con volantes tampoco es muy difícil hacerla y da unos resultados súper bonitos. Los patrones, como siempre, están en descarga gratuita en la cajita de información. Es el patrón de falda básica, pero os lo he actualizado para que tengáis el recuadro este de 2x2 y aparte también pues tenéis, os sabéis que hay que imprimirlo sin márgenes. De todas formas, si tenéis impreso ya el de falda puli de hace un año o así, os sirve porque es exactamente el mismo patrón, solo he añadido ese recuadro. Vamos a empezar por poner las piezas sobre la tela. Aquí tenéis varios rectángulos, ese como podéis imaginar corresponde a la falda, no tiene misterio, ese es lo que sería la falda. Arriba tenemos la cintura que mide 12 por 3. Os voy a dejar todas las medidas en la cajita de información. También tenemos los tres volantes, como podéis ver entre volante y volante he puesto una línea discontinua. Ese es el margen de costura que hay entre cada volante y mide 1 centímetro de ancho, es decir, de la línea continua a la discontinua hay 1 centímetro y lo mismo hacia arriba. Ese es el margen de costura de cada volante. Como os digo, os voy a poner en la cajita de información las medidas de los volantes. Yo los he hecho con esta regla de patchwork de mi madre, que me ha venido muy bien tanto para hacer la separación del centímetro como para hacer la medida de los volantes. Los volantes tienen todos 3 centímetros de ancho, como os digo, 1 centímetro por arriba y por abajo, o sea que en el fondo son 5 centímetros cada volante. Podéis hacerlo con una regla normal, que no hay ningún misterio. De acuerdo, ahora voy a pasar a recortarlo por las líneas discontinuas. Si os fijáis arriba, yo voy a cortarlo por ahí, pero si os fijáis en la falda he dejado mucho menos, ahora os lo explicaré. Bien, ya tenemos las piezas cortadas, la cintura no hay que dejarle ningún margen, tal cual las medidas se recorta. En la falda, por arriba sí que he dejado un poco más de medio centímetro, pero lo que sería el bajo de la falda, eso es la parte de arriba, el bajo de la falda, no he dejado casi nada porque no le vamos a hacer doble, directamente va con un zigzag. En los laterales cerca de 1 centímetro. Y luego los volantes, como podéis ver, pues como os he dicho, he recortado por la línea discontinua para dejar centímetro arriba y abajo de margen de costura. El primer paso que vamos a hacer con los volantes va a ser hacer un zigzag en la parte inferior, o lo que vamos a considerar la parte inferior de cada uno de los volantes. También lo vamos a hacer directamente con la falda y así ya tenemos pasados todos estos zigzags. Estos zigzags los he hecho sin el pie de prensatelas de zigzag porque quiero que queden como más apretaditos, ¿vale? Que no queden muy holgados. Como veis, la falda directamente le he pasado un zigzag porque no le vamos a hacer un bajo. Ya tenemos pasados estos zigzags que nos sirven para remallar lo que sería el bajo de cada volante y ahora vamos a hacerle el dobladillo. Entonces aquí, dependiendo de lo que queráis, si se os ve, en mi tela se ve, a lo mejor aquí con la luz no se ve mucho, pero en la tela se ve. Entonces yo directamente lo voy a doblar con alfileres y voy a pasar una puntada de línea sencilla. Podéis ayudaros de la plancha o pasar una señal con hilo de algodón, dependiendo de la tela que vayáis a usar y de cómo os sintáis más cómodos cosiéndolo. Aparte, de la línea superior vamos a pasar una puntada de línea sencilla con la puntada más larga para luego fruncir los volantes. También he hecho lo mismo con la falda. He pasado por la costura o por la línea de patrón de arriba una puntada de estas para fruncir después. A ver, esto tiene un poco aquí la complicación. Esa es más o menos la medida en la que se tiene que quedar el volante por debajo de lo que sería el bajo de la falda. Si queréis hacer como un montaje como os lo estoy enseñando yo ahora, para marcaros dónde iría cada volante, el volante más cortito va arriba del todo y van unidas las líneas de patrón de volante con la de la falda, tienen que coincidir. Luego el de abajo, como os he enseñado, tiene que quedar como 1 centímetro y algo
le da un centímetro y algo más de largo a la falda. Y lo que tenéis que hacer, si queréis, si no os sentís seguros, es podéis poneros unas señales para saber por qué línea tenéis que poner ese volante. Yo ya he fruncido el volante, a lo mejor me explico peor de lo que se ve, pero bueno, ya he fruncido este volante, lo he fruncido de más. Y entonces lo que hay que hacer es colocar los extremos a la altura que queremos el volante. Hay que hacer lo posible para que coincida y quede simétrico un lado y el otro, para que luego al unirlo por detrás no se nos quede cada volante a una altura y la falda se nos quede fea, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya hemos puesto los extremos, lo suyo es ir repartiendo este volante por toda la falda, respetando una cierta uniformidad entre el fruncido y a la vez el ancho el largo del volante con respecto a la falda. Aquí ya lo he puesto con alfileres para que lo veáis mejor. Y como podéis ver, pues está a centímetro y medio del final de lo que es la pieza de la falda en sí. Ahora esto lo vamos a coser directamente con un zigzag. ¿Por qué? Porque así hacemos dos cosas. Por un lado estamos remallando y por otro lado estamos cosiendo la pieza. Así no hay que poner tantas costuras ni nos tenemos que preocupar de que se deshilache. Hay que tener un poquito de cuidado de que los piquitos del fruncido no se nos vayan hacia abajo y se nos queden feos. Entonces lo mejor para esto es ir cosiendo poco a poco este zigzag e ir ayudándonos de las manos o de un instrumento según os sea más cómodo para que esos piquitos no se queden mal puestos o se tuerzan hacia abajo. En principio no se van a ver, pero siempre es mejor asegurarse de que se quedan bien puestos a que no que se nos quede una costura relativamente fea. Ya tenemos puesto este primer volante, puedo quitar ya el hilo este de fruncir y lo siguiente que vamos a hacer es poner el segundo volante. De nuevo repetimos el proceso, se ponen los extremos, se reparte el rizo y se cose con un zigzag. Y ya por último vamos a poner el de arriba, el que va con la cintura. Tienen que coincidir la línea de patrón de volante con la línea de patrón de cintura de la falda. Como el volante es un poquito más ancho, lo vamos a ajustar y lo que vamos a hacer una vez esté ajustado a la falda es pasar otra costura de fruncir. Es decir, otra costura de estas de la puntada más larga. Porque si no, podéis también fruncir ambas piezas hasta que os coincidan con la cintura, pero es un poquito pesado. Entonces, si 1 milímetro por arriba ponéis esa costura para volver a fruncir esa costura larga, pues va a ser más rápido luego la unión de estas piezas con la cintura. Ahora que ya he puesto esa costura, veis que está un poquito por encima, he quitado todos los hilos para que no me confunda de hilos, estiro del hilo y empiezo a fruncir la falda hasta que esté a la medida de la cintura, que os recuerdo que era 12 de ancho. Y aquí ya vamos viendo la formita que va a tener la falda y cómo se nos va a ir quedando. La parte de unirlo a la cintura es tal vez la más complicada porque estamos trabajando con mucho rizo de tela. Así que lo más importante es hacerlo con tranquilidad. Se unen por los derechos enfrentados como hicimos con la falda básica, solo que pues con cuidado de que no se nos meta ningún piquito hacia abajo y de que se nos queden bien repartidos los volantes. Como os digo, lo mejor es hacerlo con tranquilidad. Recortamos los excedentes de tela. Luego lo que haremos también, aparte de apurar, si veis que las puntadas estas largas no se ven, no hace falta que las quitéis. Si se os ve alguna la quitáis, pero si no, realmente se pueden quedar por dentro de la cintura. A mí por aquí se me ve alguna, pues esa la quito con un sacahilos y ya está. Y ahora lo que haremos es primero recortar el excedente, pasar un zigzag por esta parte de la cintura y voltearla hacia atrás o volcarla hacia atrás, cerrando de paso los laterales de la falda por la línea de patrón de la falda. Como veis, hemos hecho ese zigzag que os he dicho. Hemos pasado una costura lineal sencilla por debajo de la pieza de la cintura, que eso va a hacer que el volante se mantenga un poquito más hacia abajo para que no se nos vaya muy hacia arriba.
Y de paso he puesto un zigzag en los laterales para ahora ya directamente cerrar la falda. Aquí no me voy a extender mucho porque el proceso de cerrar la falda es básicamente el mismo de cerrar la falda básica o la falda mariposa. Os dejaré los enlaces por algún lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar hasta más o menos 2 centímetros antes de la cintura, para que luego podamos poner la falda. Una vez cerrado, como ya os he dicho, el proceso lo hemos hecho otras veces, voy a poner un cierre automático y ya estaría terminada esta falda. Como veis, la falda está completamente terminada. Los volantes casan perfectamente. Aquí he puesto una costura para chafar un poquito ese excedente de tela que hace la falda por detrás y el cierre automático. Y con esto tenemos la falda terminada. Parece más engorroso de lo que realmente es. Si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo, dejadme comentarios debajo de la cajita de información, que me encantará leerlos. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis a like. Si os gusta el canal, que os suscribáis, y en la cajita de información tenéis mis redes sociales, el blog, los patrones y otra información de interés. Hasta el próximo vídeo.